Hello everyone, welcome to week 2. This time we're going to be talking about topics such as plurals, simple present, and simple present to talk about routines. Bienvenidos a la semana 2, vamos a hablar de temas como plurales, el presente simple, los artículos o el artículo a and, el presente simple, para hablar de rutinas, así como adverbios de frecuencia. Muy bien. ¿Qué tenemos que saber acerca de los artículos o qué tenemos que recordar acerca del artículo, en este caso, a, and? Antes que nada, que este artículo lo utilizamos para hablar de singular nouns o de cosas que son singulares. De modo que a y and significa un o una. For example, look at the chart here. We have a bag, a book, and also we have an umbrella, an actor. As you can see, we have a or and. So, use and. When are we going to use and? ¿Cuándo vamos a utilizar and? Lo vamos a utilizar con una palabra que comience con un sonido vocálico, a vowel sound. ¿Cuáles son las vocales o los sonidos vocálicos? Pues bueno, as you can see, we have basically A, E, I, O, U. In this case, since we have U, then we have to use the article and, que es un paraguas o una sombrilla. An actor. So we have to use and, ¿ok? Que es un actor. Muy bien. Entonces, si tuviéramos que hablar de una silla, ¿qué utilizaríamos? A chair. ¿Qué utilizaríamos? A or and. If we have the word chair. Muy bien. Since the word chair begins with C, then we would say a chair. The same would be with table. Lo mismo sería con una mesa. A table. Lo mismo sería con una puerta, door. A door. Todos esos son sonidos que inician con una consonante. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tuviéramos la palabra orange, que es naranja, inicia con un sonido vocálico, orange. Entonces, utilizaríamos a or and. What do you think? Yes, we would use and orange. Something happened here? Yes, and orange. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el artículo the? Este artículo, which is called also the definite article. En este caso, utilizamos el artículo the when we know which or what we are talking about. Cuando sabemos de lo que estamos hablando o nos referimos a un grupo específico o algún objeto en específico. En este caso podría ser books, door, people, I don't know. Use that with singular and plural nouns. Y este artículo puede ser usado tanto para plurales como singulares. Es decir, fíjense en el ejemplo. Look at the example. Open the books. Close the door. When we say books, when we say door, sabemos, cuando decimos libros, cuando decimos puerta, ya sabemos a qué libro nos referimos o a qué puerta nos referimos. Es decir, si le decimos a nuestros alumnos, abran sus libros, ellos saben que tienen que abrir los libros que están utilizando en ese momento. Saben a cuáles nos referimos. De la misma manera, si decimos close the door,
sabemos a qué puerta. Sabemos que hay una puerta, en donde nos encontramos y por lo tanto nos estamos refiriendo a esa puerta. Open the books, open the door. Ajá. Very good. Now, when we talk about plurals, continuamos con el tema de plurales. A la mayoría de los nouns o de los sustantivos se le agrega S para formar sus plurales, ¿cierto? For example, books, se le agrega S. Pens, se le agrega S también. Ajá. Pero tenemos algunas excepciones. Existen excepciones para agregar o para formar el plural de algunas palabras. Por ejemplo, en este caso, palabras que en este caso terminen en CH o en X, para formar sus plurales vamos a agregar una ES, es decir, we have an example here. A watch, un reloj. Para formar el plural, we say watches. A box, una caja. Para formar el plural, boxes. Ajá. Y seguimos la misma regla para las palabras que terminan con S o que terminan con SH. ¿Qué pasa con aquellas que terminan en Y? Cambiamos la Y por una IES. We're going to change the Y for an IES. For example, we have a country, countries. A dictionary, dictionaries. Ajá. Muy bien. Ok. Ahora vamos a hablar de algo que es bien importante, que es el presente simple, the simple present tense. ¿Para qué utilizamos el presente simple? What do we use the simple present for? We use the simple present to talk about things that are true, for facts, para hechos, para cosas que son verdad, o para hechos, cosas que no cambian, o bien para hablar de rutinas. Veamos. Tenemos básicamente tres estructuras en el presente simple, que es la forma afirmativa, as you can see here, the affirmative form, which is this, the affirmative form. We have the negative form, and also we have the question form. Ajá. O para hacer preguntas. ¿Cuál es la estructura de una oración afirmativa en presente simple? What is the structure of an affirmative sentence in simple present tense? As you can see, first we have the person or the subject. Tenemos la persona o el sujeto, que en este caso es I. Then we have the verb. Después tenemos el verbo en presente simple. Y después tendríamos el complemento en el caso de tener alguno. Por ejemplo, en esta oración afirmativa, I es yo. Entonces aquí podría decir I work y podríamos agregar algo más a la oración. I work on Saturdays. Yo trabajo los sábados. Ese sería on Saturdays, sería mi complemento. La siguiente oración, or the next example, the next sentence, we have with the person or the subject pronoun, you, tú. Después tenemos he and she or it, las terceras personas singular. Después tenemos we, nosotros, you, ustedes, and they, ellos. You work, tú trabajas. He, she, it works. Él, ella o eso trabaja. ¿Qué vemos de diferente aquí? Vemos una S en el verbo. Ajá. ¿Por qué? A terceras personas, the spelling rules for he, she, and it
A terceras personas le vamos a agregar S o ES dependiendo el verbo. Por ejemplo, he works. Ajá. He plays. Or he lives. Es básicamente la misma regla que se sigue en los plurales. Veamos el siguiente ejemplo. I watch es un verbo que termina en CH. O finish termina en SH. En este caso, para conjugar el verbo watch con el subject pronoun she, diríamos she watches. She watches television. Or she finishes her homework. Ajá, ella termina su tarea. ¿Qué pasa con los verbos que terminan en Y? We follow the same rule. She studies. Hay algunas excepciones a las que tenemos que poner atención en las terceras personas. Por ejemplo, con el verbo have, que es tener, no decimos he has, decimos he has. Ajá. Este has va a ser para las terceras personas, he, she, and it. ¿Qué pasa con el verbo go? It's gonna be goes. ¿Qué pasa con el verbo do? It's gonna be does. Alright? Those are the exceptions that we have to remember. Son las excepciones que tenemos que recordar. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos la oración negativa? Si regresamos a la forma negativa, if we go back to the negative form, what happens this time? This time, we're going to use an auxiliary verb, which is does. Vamos a utilizar un verbo auxiliar para hacer la negación, que es, como dije anteriormente, does, pero el does va a ser para las terceras personas, o bien do, que va a ser para el resto de las personas. Ajá. Entonces, does va a ser para, ¿quiénes son las terceras personas? Como ya dijimos, he, she, and it. Ajá. Y do. Por supuesto, estos dos verbos auxiliares seguidos de la partícula not. Este not nos va a dar el significado de negación. ¿De acuerdo? Fíjense en el ejemplo. Instead of saying I work, en lugar de decir yo trabajo, ahora estoy utilizando el auxiliar do y la partícula not, pero en contracción. Aquí lo tenemos. Contractions, don't or doesn't, if it is does not. So we say, entonces decimos, I don't work. Yo no trabajo. You don't work. Terceras personas, he, she, it doesn't work. Si se dan cuenta, en este caso, como ya estamos utilizando un verbo auxiliar, ¿qué va a pasar con mi verbo principal? Ya no le voy a agregar S o ES. Va a quedar en su forma simple o en su forma base. We don't work. You don't work. They don't work. Ajá. Entonces, yo puedo decir, she doesn't work on Saturdays. Ella no trabaja los sábados. O puedo decir, you don't work on Saturdays. Tú no trabajas los sábados. De manera que esta regla de las terceras personas es bien importante que la recordemos, porque esto va a representar como nuestra base para poder seguir construyendo los siguientes tiempos gramaticales. Muy bien, hasta el momento hemos visto, so far we have looked at the affirmative structure and the negative one. Hemos visto la forma afirmativa y la forma negativa. What about the question form? ¿Qué pasa con la forma interrogativa? La forma interrogativa vamos a iniciar con el verbo auxiliar. Ahora,
Si quiero preguntar, ¿tú trabajas? ¿Cuál va a ser mi estructura? What's gonna be my structure, my order? In this case, first, it's gonna be do or does, plus, más, the subject or the person, plus, verb, plus, complement, and of course, ¿qué nos va a hacer falta aquí? Question mark. Ajá. Es decir, yo puedo decir, do you work on Saturdays? Siempre dándoles entonación de pregunta. Once again, do you work on Saturdays? ¿Trabajas los sábados? Si quiero preguntar, ¿te gusta ver televisión? Do you like to watch television? ¿Vas a la escuela? Do you go to school? Muy bien. Básicamente esta es nuestra estructura en el presente simple. Ahora, ¿cómo utilizamos el presente simple para hablar acerca de nuestras rutinas? Como les mencioné en un principio, esta es una de sus funciones. Entonces, aquí en la nota, como pueden ver, tenemos use the simple present to talk about things you do regularly and habits that you have. Y hábitos que tienes. Entonces, lo utilizamos para hablar de rutinas o de hábitos que nosotros tenemos, de cosas que generalmente hacemos en nuestro día a día, que es llamado our daily routine, ¿no? We have some examples here, as you can see. We have some examples. Tenemos algunos ejemplos. I wake up at 6 a.m. Yo me despierto a las 6 de la mañana. I take a shower in the morning. Yo me baño por las mañanas. I go to school. Yo voy a la escuela. I watch TV in the afternoon. Yo veo televisión en las tardes. I have dinner in the evening. Yo ceno por las noches. I go to sleep at 11 p.m. Me voy a acostar a las 11 de la noche. Esta expresión I have dinner me ayuda también a expresar que como, que ceno, que desayuno, y puede ser tanto en las mañanas como en las tardes o en las noches. No solamente podemos utilizar el verbo eat, ¿no? Sino es correcta la expresión I have dinner, I have breakfast, que es desayuno, I have lunch, que es comida. ¿De acuerdo? Entonces, as you can see here, we are talking about our daily routine. En este caso estamos hablando de nuestra rutina diaria. ¿Cuáles son algunas de las palabras que utilizamos para hablar de nuestra rutina? What are some of the words or the vocabulary that we usually use to talk about our routines? We use the word breakfast, which is desayuno, lunch, which is comida, and dinner, que es la cena. So, I can say, yo puedo decir, I have breakfast in the morning. I have lunch in the afternoon. I have dinner in the evening. Also, in this chart, you'll find some useful vocabulary. Aquí van a encontrar también palabras que podemos utilizar, ¿no? Bueno, durante el día hablamos de morning, hablamos de midday, que es mediodía, a las 12, afternoon, en la tarde, evening, en la tarde-noche, and midnight, la medianoche, que es las 12. Aquí tenemos otras expresiones que podemos ocupar para expresar o para describir nuestra rutina.
For example, I take a shower, I get dressed, I have breakfast, I go to work, I start work at 9, que es inicio mi trabajo a las 9, voy a trabajar o voy al trabajo, I have lunch, yo como, I finish work, termino de trabajar, I arrive home, llego a casa, I have dinner, ceno, I watch TV, veo televisión, and I go to bed, y voy a la cama. También podemos agregar otras actividades como I do homework, I play video games, I go to the gym, voy al gimnasio, etc. Entonces, esta explicación espero que pueda ser útil para ustedes y puedan realizar las actividades que tienen que hacer esta semana, que es completar con la forma correcta del verbo. Y posteriormente hablamos de los adverbios de frecuencia también, que estos nos van a ayudar a decir con qué frecuencia sucede o hacemos algo, the adverbs of frequency. So as you can see here, we have the explanation. Tenemos la explicación. Use the adverbs of frequency to tell how often or how frequently something happens. Para decir con qué frecuencia o qué tan frecuente algo sucede. To indicate routine. Para indicar rutina o actividades que se repiten. Often used with the simple present. Generalmente utilizado con el presente simple. If a sentence has only one verb, place the adverb of frequency in the middle of the sentence so that it is positioned after the subject but before the verb. ¿Cuál va a ser la posición entonces del verbo si tenemos solamente, cuál va a ser la posición del adverbio de frecuencia si tenemos solamente un verbo en la oración? En esta oración, ¿cuál es mi verbo? Does. Y en la segunda, ¿cuál es mi verbo? Takes. Entonces, el adverbio de frecuencia va a ir antes del verbo principal. En este caso, los adverbios de frecuencia son never, que es nunca, always, que es siempre. Muy bien. Cuando tenemos más de un verbo, este va a ir entre el verbo principal y el verbo auxiliar. Entonces aquí es have y mi verbo principal es visited. So, the adverb is going to be de nuevo antes del verbo principal. ¿Ok? ¿Cuáles son entonces los adverbios de frecuencia? ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? Son always, that means 100%, que significa siempre, el 100%. Usually, 90%, usualmente, que significa que haces algo mucho. Quizá no siempre, pero sí con mucha frecuencia. Generally, generalmente, often, sometimes, algunas veces, often, con frecuencia. And then we have here occasionally, ocasionalmente, seldom, 15%. As you can see, estos últimos, seldom, rarely, never, nos ayudan a expresar que algo no sucede con mucha frecuencia o que sucede con muy pocas veces. Pocas veces, raramente, y por supuesto, never, which means, que significa nunca. Look at the examples. Everyone always speaks well of Mark. Todos hablan siempre bien de Mark. Muy bien. I sometimes go to the movies. That would be another example. I never eat pizza. Yo nunca como pizza. Sería otro ejemplo. I always listen to music. Yo siempre escucho música. Esos serían otros ejemplos. So, please, in case you have any questions or any doubts, do not hesitate to contact me. Si tienen alguna duda, recuerden que me pueden contactar en la plataforma o en mi correo personal. So have a very nice week and don't forget, please,
to complete your activities, the activities for this week. No olviden que tienen que hacer las actividades de esta semana. Have a very nice week. Bye.